Entonces, el 77 fue un año muy representativo para el punk. Yo diría que ahí fue que explotó y se dijo, hay un grupo que se llaman, o sea, hay un grupo determinado en la sociedad que se denomina punk. Entonces el 77 fue como el año representativo. La mariposa es para mí un símbolo de libertad, siempre ha sido eso. Esto pues es muy utilizado esto es un juego. Pues para mí la vida es como un juego así, o sea, me parece muy chévere el hecho. Más utilizado en los casinos, ¿no? Pero pues no es por eso, la verdad que lo uso. Anarquía positiva. Eso se lo explico después. Sí. La CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores. Ese fue pues todo el movimiento español que se dio en la Guerra Civil Española en 1936. Realmente, cuando yo digo libertad y cuando por ejemplo lo manifiesto en los colores, que no tengo miedo a manifestarlo, me pongo un verde fosforescente y pues, ¿qué hay de malo en eso? También lo hago con mi cabello. Yo un día dije, bueno, es mi cabeza, es mi cabello, es de mis entrañas que están haciendo ese pelito, nada más que el cabello crece. Entonces, quita uno ese estereotipo de aferrarse a las cosas, o sea, así como tú te aferras a lo material, te aferras también incluso a cosas físicas que no tienen mucha importancia si tú trasciendes el pensamiento a otros aspectos. Entonces, en primera instancia, la primera vez que yo me hice la cresta, que siempre ha estado como, ha sido transversal en todo mi pensamiento, fue por, bueno, había como una leyenda de que los indios Sioux o mexicanos, aún se tiene duda en eso, fueron unas comunidades indígenas extintas por el imperio inglés en Norteamérica. Entonces se suponía que cuando ellos iban a la guerra se demarcaban la cresta, como ese símbolo de resistencia ante el imperio. Entonces es básicamente ahora como un estilo, como una representación de resistencia ante este modelo en el que estamos sumergidos. También tiene pues para mí una connotación personal de superación de muchas batallas personales, entonces es como que me merezco esa cresta de guerrera, ¿sí? Eso que implica esa subjetividad que hay en mí respecto a mi cabello. También me parece cómodo porque yo tengo mucho cabello, entonces me da calor y es chévere sentir fresca la cabecita. Pero sí tiene esa representación para mí, esa fuerza de tener una cresta, es como, ¡ay, qué bien! ¡Ah, qué bien! Es esa representación de la ganancia de muchas luchas, que es el honor de tener. En un principio los punks eran re radicales, y yo creo que lo siguen siendo. Tú me contabas algo del tamaño de la cresta y... Pues sí, o sea, digamos que eso significaba mucho, porque era como, bueno, tú te calveas y déjate crecer la cresta. Y obviamente si ya la tenías acá es porque llevaba resto dentro del movimiento punk. Y también hubo oleadas acá en Bogotá que punks, skin, bueno, te quitaban la cresta si tú no eras como meritorio de tener ese honor de la cresta. Incluso yo llegué a tener algo de ese pensamiento, porque cuando a mí me hacían la cresta a mí me la hicieron como por ese mérito, pero yo estaba en un grupo que no era tan radical, sino que era como, bueno, listo, se sabe que usted sí está luchando por la libertad, está haciendo cosas por usted, venga, le hago esa cresta. Y uno era como, ay, me hicieron la cresta. Y yo también cuando se la hice a algunas amistades, yo también se las hice como con mucho valor, y pues era como una tradición hasta bonita. Era bueno, venga a ver que usted ya está listo para hacerle, era como, parecía un rito de iniciación. Algo así, era la cresta. Entonces, pues básicamente ahorita la tengo por eso, representa muchas cosas y muchas cosas que ya se consolidaron en mi vida, muchas cosas que ya se establecieron, y también es ese recuerdo de resistencia, así como tú ves a un indígena Misak que aún usa su ruanita azul, su sombrero, sí, que lo que representa el caracol, sus apargates, que ellos también manifiestan que eso es un símbolo de resistencia ante esta sociedad
Asimismo, cada quien, yo creo que cada persona tendrá sus símbolos de resistencia o algo que le recuerde de dónde viene. Es básicamente eso. Estuviste rapada. Este es mi primer libro. No lo he publicado. No, pero estas son cosas que me ayudan a mí a organizar mi pensamiento, que a veces es muy loco y como que me gusta así orientar. Entonces todo empezó cuando empecé a pensar. En séptimo grado. Me acuerdo que a la edad de 8 años me estaban explicando qué era el conservatismo y qué era qué eran los liberales. Y yo le dije a mi abuelita como, mami, en esta casa vamos a dejar de ser conservadoras, porque se suponía, ¿no?, que mi abuelita era conservadora. Entonces le dije, vamos a dejar esa vaina, el Estado no tiene que meterse en las cuestiones de la religión y viceversa, vamos a ser liberales. En mi casa quedó la vaina como que éramos liberales, hasta ahí, porque yo decía, no, pero es que ¿qué tiene que ver el Estado con la religión y todo? O sea, imagínate esos cuestionamientos, una niña de 8 años. Yo, bueno, hasta ahí liberal, llegué a mi bachillerato liberal. Y ya después ella empezó a hablar de todo lo que era el comunismo, el anarquismo. Y yo me empecé a interesar por esos temas. Yo empecé a buscar y me llamó la atención mucho el anarquismo. Porque yo ya tenía ese pensamiento en la mente. Yo desde pequeña pensé que el poder corrompía. Siempre, y yo se lo decía a mi abuelita, yo veía las noticias y yo veía la política, yo decía, no, o sea, es que en definitiva el poder corrompe. Yo le decía a Marta, yo no quiero llegar al poder. Entonces como que resultaron esas ideas y yo, ve, qué raro, o sea, ellos piensan como yo pienso como ellos o como la vaina. Y empecé a documentarme, pero a la vez empecé a leer sobre comunismo. Entonces yo como, pero chévere, desde el poder no se pueden transformar cosas. Puede ser que yo pueda ser presidente y cambiar las cosas. Entonces ahí se me metió el chip de estudiar ciencias políticas. Y yo, bueno, eso fue séptimo, octavo. Que yo como, bueno, sí, la anarquía es como interesante, pero el comunismo también. Eso de que uno no tiene así como la definición. Yo veía en el colegio que habían unos jóvenes como que vestían diferente y raro y yo, pero esta gente qué, y yo empecé a averiguar, o sea, a mí me llama la atención algo y yo, venga a ver, ¿qué es esta vaina? Entonces descubrí que a algunos se les denominaba punks, aunque ahora me vengo a dar cuenta y esos niños que yo miraba no eran punks sino que eran neopunks. Entonces era muy chistoso la verdad, porque yo empecé a buscar y encontré que bueno, que había una música y había un tal neopunk y el neopunk era muy chistoso, o sea, era una música así como rock pesada y yo como no escuchaba nada pesado, entonces a mí todo me parecía así, yo como, uy, qué ruidosos, pero como interesante. Pero después me di cuenta que esa vaina no, yo decía no, es que el punk no debe ser esta vaina, porque esto es como comercial y tienen unas ideas que no, yo no sé, que no van como con esa estética y como con esas formas de vivir. Entonces ya después descubrí bien lo que era el punk. Y yo estaba en una mentira, ¿qué es eso? A ver, dale, ahí cómo empezó y ese sentir por el pensamiento. Entonces aquí hay un pequeño poema. Soy punk de corazón, en mi sangre corre rock, siempre seré yo, amaré la vida, ante toda la libertad y por supuesto nunca me rendiré a profesar esta pasión. Aquí tengo incluso la fecha, 2004, que es como que se culmina o sea, como que ahí empiezo a pensar así cosas locas, en el final del 2004. Y acá, este libro va hasta el 2010. Bueno, entonces ahí empecé a documentarme, que dónde viene el punk, la historia del punk. El término inglés punk no tiene un significado claro, es un término despectivo cuyo significado puede variar aplicándose a objetos, significando algo así como basura, o a personas significando vago. Pero entonces uno diría, ok, pero ¿por qué ellos se preguntaron sobre estos grupos que surgían en Inglaterra? Resulta que nosotros hemos atravesado por un proceso de revolución industrial, hemos atravesado por un proceso de guerras mundiales. Nos encontramos en la década de los 70, donde hay una coyuntura bastante importante mundialmente y que hay una serie de jóvenes
descontentos con el sistema, ¿sí? Descontentos con las condiciones de trabajo, descontentos con las condiciones que les estaba brindando el mundo, con las oportunidades, jóvenes que en su mayoría trabajaban, ¿sí? Eran proletarios. Entonces hay una parte muy bonita que dice que estos jóvenes cambiaron sus palas, sus hachas, bueno, toda su herramienta de trabajo por instrumentos musicales, como forma de expresión antisistema y también en contra del rock. Entonces algunos grupos que en el momento estaban dentro del punk y conformaban el punk decían, pero ¿cómo carajo si es que la anarquía es otro cuento? Y es que nosotros surgimos fue por estos intereses, somos antisistema, somos antirreligión, antiestado, entonces hagamos el verdadero punk, o mejor dicho, matemos el punk. Y surgen grupos como The Crash, Muertos de Cristo, Sin Dios, que vienen a conformar otra parte de la identidad del punk y se vienen a desligar de esa era tan violenta y tan de drogadicción que venía arrasando en el punk. Entonces estos grupos sí vienen a criticar supremamente ese estilo de vida destructivo y ellos vienen a decir no, es que la anarquía es una cuestión. Entonces básicamente ya el punk queda dividido en dos, ¿sí? Una la supremamente radical con sus estereotipos que se vio representado. Yo por ejemplo cuando entré a todo este mundo, yo siempre fui como muy tranquila, como pacífica, y yo me daba cuenta que yo estaba mucho con esa tendencia del anarcocomunismo, del punk anarquista, un punk social que sí se despegara como de todo ese contexto de drogas y más bien vamos a cantarle a transformar esta vaina. Entonces mejor hago mi construcción y prefiero hacerla en un marco grande. En un marco grande para mí representaba en ese momento el movimiento estudiantil universitario. Que yo decía, es que desde allí sí se apuesta a un cambio estructural de las cosas. ¿Sí? Allí sí se le apuesta a combatir el fascismo, pero en grandes dimensiones, con proyectos, con propuestas, con cosas, ¿sí? No con peleas de calle. Aquí tengo la simbología punk. Entonces mira, las botas se utilizan como burlas de los militares y las fuerzas del orden público. Las otras son por apoyo al proletariado. Los Converse. En un momento eso también era una representación proletaria porque eran como los únicos tenis que podía comprar en ese momento la clase obrera. La correa de tachecitos. ¿Qué significa? Esa representa a la tribu de los Mapuches y fue la primera en resistirse ante un imperio. Entonces esos taches son pura representación de resistencia. Bueno, de la cresta ya te hablé, de los tirantes, que era como que tú estás remarcando esa ideología proletaria. Los tirantes, ahí estaban los colores, si son rojos, si son negros, si son blanco y negro, si son grises, si son... Entonces el rojo y negro sí era muy de la anarcosindicalista, el rojo era más comunista, el blanco sí lo utilizan algunos fascistas, o sea, si tú sí los ves con las botas, tal cual, porque de todas maneras Hitler también tenía un sentir proletario, eso no es que Hitler apoyaba, mejor dicho, la burguesía, no, su discurso es totalmente hacia el pueblo, pero pues qué clase de discurso es. Entonces las boticas también, pero con cordones blancos, los tirantes blancos, uno los alcanza a distinguir por esas cosas, aparte que usan esvásticas y todos estos símbolos identitarios, como digamos uno también utiliza, yo por ejemplo utilizo la A, o utilizo bandas que son de punk, o utilizo símbolos que denotan que yo soy de la oposición. Bueno, aquí el fucsia y el negro, que viene como del ala feminista, que en ese momento yo no, la verdad no sabía mucho el feminismo. ¿Qué más? El verde y el negro, que es de la parte del anarcoecologismo o el anarcoprimitivismo, que eso es otro movimiento muy interesante. Entonces aquí me fui empapando más del movimiento obrero y poco a poco lo que fue el punk fue quedando ahí como atrás, como que hay cosas más importantes de representar un sentir proletario y unas ideas definitivamente. Y como me vengo a constituir hoy, yo digo simplemente soy anarquista.
sea, a mí no me catalogues como que soy punkera, como que soy metalera, no, simplemente soy anarquista, pero pues es interesante que se vea como la construcción que se ha hecho de eso. Por ejemplo, tú vas por el centro o yo voy por el centro y sí, uno a veces ve así punkos un poco podridos o muy vagos y tú hablas con ellos y es un pensamiento totalmente diferente. Definitivamente no hay futuro. Definitivamente no, para qué estudiar y para qué trabajar si este mundo se está desvaneciendo y no hay nada que hacer por él. Entonces empecé a averiguar más sobre el movimiento obrero, el 1 de mayo, espera, ¿qué más por acá? Los himnos anarquistas que se dieron durante todo la ola, después de la industrialización, todos esos cantos que se crearon después de Mijaíl.